Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ubicado en el corazón de Dallas, Hornbeck era uno de esos lugares donde todo parecía diseñado para impresionar. El imponente edificio de cristal y acero, símbolo de poder y modernidad, reflejaba el cielo cambiante y sus fachadas brillantes capturaban la luz a todas horas del día. En el interior, un ballet incesante de actividad cobraba vida desde el amanecer. Los empleados iban y venían, apresurados, con café en la mano o el teléfono pegado a la oreja, sus conversaciones mezclándose con el sonido apagado de pasos sobre los pisos impecablemente pulidos. En medio de todo este alboroto, Eveline quedó relegada al fondo, silenciosa y casi invisible. Su uniforme verde oscuro, siempre limpio y bien ajustado pero falto de brillo, actuaba como escudo, haciéndola imperceptible para ejecutivos ocupados y visitantes importantes. Con su carrito de limpieza cargado de productos cuidadosamente ordenados, avanzaba metódicamente, con gestos precisos y medidos, la mirada baja pero atenta. Los pisos brillantes que mantenía parecían reflejar más atención de la que ella misma recibía. A sus 50 años, Eveline conocía cada rincón de este monumental edificio. Sabía en qué pasillos se oían más pasos apresurados, en qué salas de reuniones había más gente y en qué oficinas se desarrollaban discusiones tensas. Cada cuadro en los pasillos, cada planta cuidadosamente cuidada en rincones estratégicos, cada rayo de luz en el vasto vestíbulo de entrada, Eveline los había observado y memorizado a lo largo de los años. Era su dominio, aunque nadie lo notara. Hacía casi 10 años que recorría aquellos lugares, discreta y silenciosa, como una atenta espectadora de una obra que se desarrollaba sin fin. Ella lo absorbía todo, las conversaciones que se escapaban entre dos puertas, las carcajadas forzadas durante las pausas del café, los pesados silencios que seguían a las decisiones difíciles. Eveline lo había visto todo, lo había oído todo. Ascensos otorgados con base en criterios arbitrarios, rumores de acuerdos no oficiales hechos a puertas cerradas, sonrisas educadas que enmascaran feroces rivalidades. Y, sobre todo, las miradas condescendientes, a veces incluso despectivas, que lanzaban a empleados como ella. Miradas que parecían decir que solo estaban allí para servir, para limpiar, para desaparecer. Pero Eveline nunca reaccionó. Aún no. Bajo su aparente calma retumbaba una tormenta silenciosa. Cada comentario inapropiado, cada actitud despectiva, cada injusticia que había notado en un rincón de su mente añadía una pieza al rompecabezas de su ira acumulada. Ella sabía observar, analizar, esperar. Lo que todos no sabían era que Eveline, aunque invisible a sus ojos, veía todo con implacable lucidez. Y tal vez un día, este conocimiento acumulado se convertiría en un arma. Aunque para el mundo ella parecía una simple señora de la limpieza, Eveline sabía que era mucho más que eso. Sus años en Hornbeck le habían enseñado una verdad esencial. El poder no reside solo en los despachos de esquina o en los grandes nombres. También está en manos de quien escucha, de quien mira, de quien entiende. Un día se lo demostraría. Pero por ahora, ella continuó avanzando, metódica y silenciosa, como una sombra entre las luces brillantes. Lo que nadie sabía y nadie podría haber adivinado jamás, era que Eveline no era solo una señora de la limpieza. De hecho, ella era la mayor accionista de Hornbeck. Heredó esta posición inesperada, casi irreal, de su difunto marido, Martin, un visionario discreto con un talento único para detectar oportunidades. Martin creyó en el potencial de la empresa en un momento en el que era apenas una pequeña empresa emergente y aún incierta respecto de su futuro. Mientras otros dudaban en invertir, él había puesto todo lo que tenía en este proyecto innovador. Cuando Martin murió demasiado pronto debido a una enfermedad repentina, Eveline de repente se encontró en posesión de una participación mayoritaria en la empresa. Este trastorno, trágico e inesperado, la había sumido en un mundo que no esperaba. Ella, la sencilla hija de un obrero y una costurera, nunca se había imaginado encontrarse al frente, ni siquiera entre bastidores, de una empresa de ese tamaño. Sin embargo, en lugar de reivindicar su papel o afirmarse como heredera legítima de Martin, Eveline tomó una decisión radical: permanecer en un segundo plano. ¿Para qué? Por humildad, porque el poder nunca la había fascinado. Por precaución, porque sabía que una mujer como ella, de origen modesto, sin títulos prestigiosos ni conexiones influyentes, sería inmediatamente juzgada, incluso despreciada. Pero también por estrategia.
Eveline no quería ser solo un nombre en un informe anual o una figura simbólica para ser aplaudida en las juntas generales. Ella quería entender. Entender la empresa de su propiedad, ver su funcionamiento interno, su dinámica, sus fortalezas y sus debilidades, antes de actuar. Así, su uniforme verde oscuro se convirtió en mucho más que un simple uniforme de trabajo. Él era su camuflaje, una armadura silenciosa que le permitía mimetizarse con el fondo y observar sin ser vista. Durante estos 10 años, Eveline había observado todo, cada detalle, cada maniobra, cada mirada. Había visto cómo se formaban y se disolvían alianzas, cómo amistades fachadas ocultaban feroces rivalidades y cómo tomaban decisiones cruciales ejecutivos que se preocupaban más por sus bonificaciones que por el futuro de la empresa. Había visto a empleados dedicados, a veces brillantes, sacrificados en nombre de la rentabilidad, y a oportunistas ascender en la escala social mediante hábiles halagos e intrigas de oficina. Eveline escuchó, aprendió y esperó pacientemente. Sabía que su momento llegaría, el momento en que podría intervenir, no para castigar, sino para restablecer un equilibrio que sentía perdido. Cada reunión escuchada a través de una puerta entreabierta, cada documento dejado en una fotocopiadora, cada conversación susurrada en el pasillo pensando que ella era solo una mujer invisible, añadía una pieza a su rompecabezas. Ella no era solo una accionista silenciosa. Era una observadora, una estratega, una mujer que conocía su negocio mejor que nadie. Eveline no solo limpiaba los pisos de Hornbeck, ella limpió mentalmente la propia empresa, eliminando capa tras capa de ilusiones, mentiras y pretensiones. Lo que nadie sabía era que ella tenía un plan. Y este plan, madurado en el silencio y en la sombra, pronto estallaría en la luz. Eveline no buscaba venganza, sino transformación. Quería que la empresa que ella y Martín habían construido fuera fiel a sus valores. Trabajo honesto, respeto por los empleados y una verdadera visión de futuro. Y ella sabía que ese día llegaría. Esa mañana, mientras limpiaba discretamente las oficinas del 4º piso, Eveline escuchó una conversación en una sala de reuniones acristalada. La tenue iluminación de la sala mostraba a 2 ejecutivos, elegantemente vestidos y cómodamente sentados en sillones de cuero. Su actitud delataba cierta arrogancia, una certeza de que nadie escuchaba sus palabras. La junta de accionistas de la próxima semana es una mera formalidad. Alan es imbatible. Nadie se atrevería a desafiarlo, declaró uno con una sonrisa burlona, mientras giraba distraídamente un bolígrafo entre sus dedos. Exactamente. Todo el mundo sabe que es intocable. Y luego, incluso si hubiera un oponente, no tendría ninguna posibilidad. Eveline, pasando cerca de la puerta con su carrito de limpieza, sintió una oleada de ira crecer en su interior. Esta arrogancia, esta seguridad de que ninguna voz podría alzarse contra su pequeño imperio de certezas, lo indignó profundamente. No sabían lo equivocados que estaban. Durante todo el día, estas palabras dieron vueltas en su mente, alimentando una llama que previamente había contenido. Pero solo más tarde, en la noche, esa llama se convirtió en un incendio. Mientras terminaba de trabajar en el salón ejecutivo, una habitación enorme y lujosamente decorada con sofás de cuero blanco y una vista impresionante de las luces de la ciudad, escuchó otra conversación. 2 ejecutivos, con un vaso de whisky en la mano, se reían a carcajadas, como si el mundo les perteneciera. Su conversación, salpicada de chistes vulgares, adquirió un tono de escalofriante indiferencia. Los despidos son una bendición para la empresa, dijo uno, levantando su copa en un brindis cínico. Estas personas piensan que su trabajo es importante, pero son reemplazables de la noche a la mañana. Exactamente, añadió el otro con una carcajada. Y luego, si permite que los márgenes aumenten, ¿dónde está el problema? Francamente, deberían agradecernos. Eveline, escondida detrás de una columna, apretó los puños con tanta fuerza que sintió que sus uñas se clavaban en sus palmas. Esas palabras, esa risa, esa insensibilidad, todo resonó dentro de ella como una señal. Pensó en los rostros de los empleados que pasaba cada día, los hombres y mujeres que trabajaban duro sin quejarse nunca, que ponían su corazón y su alma en un sistema que no les devolvía nada a cambio. Se vio de nuevo, 10 años antes, atónita por los documentos legales que la convirtieron en accionista mayoritaria de la empresa. Recordó las dudas, el miedo a no estar a la altura de la tarea y la promesa que se había hecho a sí misma: honrar la visión de su marido haciendo de esta empresa algo humano, justo y ejemplar.
Esa noche, en el silencio de la ciudad iluminada, Eveline tomó una decisión irrevocable. Su hora había llegado. No se trataría solo de revelar la propia identidad, sino de restablecer el equilibrio y asestar un gran golpe. La junta de accionistas no sería nada más que una formalidad. Al regresar a su modesto hogar, Eveline comenzó a preparar su respuesta. Contactó discretamente con sus abogados, revisó los documentos estratégicos que había acumulado a lo largo de los años y anotó, en un cuaderno desgastado, los puntos que abordaría ante la asamblea. Cada línea, cada palabra, llevaba el peso de una década de observación y paciencia. Ella ya no era solo Eveline, la señora de la limpieza silenciosa. Ella era Eveline, la fuerza silenciosa lista para derrocar un sistema corrupto. En los días siguientes, continuó con su trabajo como si nada hubiera pasado, con su uniforme verde oscuro y su carrito de limpieza. Pero detrás de su mirada tranquila se escondía una determinación implacable. La junta de accionistas iba a ser una sorpresa. No solo para estos ejecutivos cegados por su arrogancia, sino para toda la empresa. Eveline estaba lista para recuperar lo que era legítimamente suyo y restaurar el alma de Aornbeck. Una semana más tarde, en la gran sala de conferencias de Aornbeck se celebraba en pleno apogeo la Junta General de Accionistas. El lugar, con sus paredes adornadas con madera preciosa y grandes ventanales que ofrecen impresionantes vistas de la ciudad, fue diseñado para impresionar. Camareros uniformados circulaban discretamente con bandejas de champán y petits fours, mientras los máximos ejecutivos de la compañía y los accionistas más influyentes charlaban en pequeños grupos, con sonrisas contenidas y gestos mesurados. En el centro del escenario, Alan, el director ejecutivo, estaba sentado en su trono con su traje a medida. Su discurso inaugural, salpicado de gráficos y cifras cuidadosamente seleccionados, pretendía reafirmar su posición dominante. Todo en su comportamiento, su postura, su sonrisa confiada, habla de su confianza inquebrantable en su inminente reelección. Eveline entró silenciosamente, su llegada casi imperceptible al principio. Pero esta vez, no llevaba su habitual uniforme verde oscuro. Vestida con un traje negro sobrio pero impecablemente confeccionado, exudaba una presencia y una dignidad que imponía respeto. Su cabello, recogido en un elegante moño, y su maquillaje sobrio pero refinado completaron una transformación sorprendente. Las miradas comenzaron a volverse hacia ella, intrigadas. Algunos susurraban, intentando comprender quién era y por qué les parecía tan familiar. Ella se sentó en un rincón de la habitación, observando en silencio, dejando que la charla habitual y los cumplidos convencionales se apagaran. Alan continuó su espectáculo, entre risas complacientes y ligeros aplausos. Pero Eveline sabía que esta farsa estaba llegando a su fin. Cuando se puso de pie, fue como si una onda expansiva recorriera la habitación. «Damas y caballeros», comenzó con voz tranquila pero firme, «soy Eveline y soy la mayor accionista de esta empresa». El silencio que siguió fue casi palpable. Las conversaciones se detuvieron instantáneamente. Todas las miradas se volvieron hacia ella con incredulidad. Alan, inicialmente congelado, trató de ocultar su sorpresa con una sonrisa forzada. «Creo que hay un malentendido», dijo, tratando de mantener la compostura. Pero Eveline no le dio ninguna oportunidad. Ella caminó hacia el centro de la habitación, sus tacones haciendo clic en el piso pulido. Ella tomó el micrófono con tranquila confianza, su mirada recorriendo la sala. «Durante 10 años escuché y observé. Durante 10 años he visto evolucionar esta empresa, o mejor dicho, he visto deteriorarse algunos de sus valores. Ignoraste a quienes trabajan detrás de escena para hacer que esta empresa brille. Habéis fomentado una cultura en la que la arrogancia y la indiferencia han sustituido a la excelencia y la humildad». Su tono era preciso y sus palabras tan afiladas como una espada. Continuó detallando con franqueza las prácticas cuestionables, los abusos de poder y las decisiones míopes que habían minado la moral de los empleados y empañado el espíritu de la empresa. Citó ejemplos concretos, conversaciones escuchadas y cifras incontestables. Cada palabra sonaba como un veredicto, cada silencio después de sus frases pesaba como un juicio. «Hablas de rentabilidad y de resultados. ¿Pero a qué precio?», preguntó, mirando directamente a los ojos de Alan. «¿Sabes lo que esto le cuesta a la gente que cada día da su tiempo, su energía, su salud a esta empresa?». Alan intentó recuperar el control,
pero sus vacilantes interrupciones fueron rápidamente ahogadas por el incesante flujo de Eveline. «Hoy eso cambia», dijo, mientras su voz ganaba intensidad. «Aornbeck merece algo mejor. Nuestros empleados merecen algo mejor. Y estoy aquí para asegurarme de que eso se haga realidad». Luego reveló su plan para reformar la empresa, iniciativas para promover el bienestar de los empleados, una mayor transparencia en la toma de decisiones y un retorno a los valores fundamentales que habían hecho que Aornbeck tuviera éxito. «El cambio no llegará sin resistencia», concluye, «pero es necesario. Y créeme, estoy dispuesto a luchar por ello». La asamblea marcó un verdadero punto de inflexión en la historia de Aornbeck y los cambios fueron inmediatos y profundos. Eveline, ahora al mando de la empresa, implementó una serie de reformas audaces que redefinieron no solo la estructura interna, sino también la imagen pública de la empresa. Los ejecutivos corruptos, que habían utilizado su posición para consolidar su poder a expensas de los valores de la empresa, fueron reemplazados sistemáticamente. Eveline se aseguró de que sus sucesores fueran elegidos no por su ambición personal, sino por su integridad, competencia y capacidad de colaboración. Los empleados notaron rápidamente el viento del cambio. Las decisiones eran más transparentes, los objetivos más alineados con los valores humanos. Se implementaron políticas éticas estrictas para garantizar que las prácticas cuestionables fueran cosa del pasado. Se revisaron las cadenas de suministro para garantizar que cada eslabón cumpliera con los estándares ambientales y sociales. Eveline insistió en que Aornbeck asumiera un papel de liderazgo en la responsabilidad social corporativa, creando programas comunitarios, apoyando organizaciones benéficas e invirtiendo en iniciativas sostenibles. Pero quizás el cambio más significativo afectó a los empleados. Los trabajadores en la sombra, que una vez habían sido ignorados, finalmente se hicieron visibles. Los limpiadores, los guardias de seguridad, los trabajadores del almacén, todos estos pilares silenciosos fueron reconocidos por su papel indispensable en el éxito de la empresa. Eveline se aseguró personalmente de que recibieran aumentos salariales significativos, así como oportunidades de capacitación y ascenso. Los pasillos de Aornbeck se convirtieron en un espacio donde cada voz contaba. Eveline estableció foros regulares donde los empleados de todos los niveles podían expresar sus ideas y preocupaciones. Se preocupó de escuchar las historias de todos, transformando sus sugerencias en acciones concretas. Recordó a todos que la innovación no proviene únicamente de las oficinas de los altos ejecutivos, sino a menudo de las experiencias diarias de quienes trabajan en el corazón de las operaciones. Bajo su discreto exterior, Eveline revelaba una fuerza increíble, capaz de transformar un sistema arraigado en la arrogancia y la indiferencia. Su viaje se convirtió en un símbolo para la empresa, una historia inspiradora contada durante la capacitación de los nuevos empleados y grabada en la cultura de Aornbeck. En pocos años, Aornbeck pasó de ser una empresa criticada por su frialdad y elitismo a un modelo de transparencia, ética y humanidad. Los empleados se sentían orgullosos de llevar la insignia de la empresa. Los clientes también notaron la diferencia. Ahora asociaban a Aornbeck con la integridad y el respeto por los valores humanos. Eveline había demostrado que el poder no residía en las apariencias ni en los títulos, sino en la determinación y el coraje de quienes se atreven a actuar. Demostró que un verdadero líder no solo dirige, sino que inspira, eleva y transforma. Ahora, en los pasillos de Aornbeck, nadie se atrevía a subestimar a Eveline. Pero más allá del respeto que inspiraba, se había ganado algo mucho más preciado: la admiración y la gratitud de todos aquellos que finalmente habían encontrado una voz, reconocimiento y una esperanza renovada al trabajar junto a ella.